Este pasaje nos muestra cómo los sacerdotes habían profanado la adoración y el culto a Jehová. Por eso el nombre del tema sería adoración profanada. Ahora, el contexto del libro de Malaquías. Malaquías es de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Él profetiza un tiempo después de la época de Esdras y Nehemías. Ustedes recuerdan que Israel fue cautivo a Babilonia y Dios, por su misericordia, después de 70 años de disciplina de Israel en el cautiverio, Él los vuelve a retornar a la tierra. En el 516 a.C. el templo es reconstruido. En el 457 Esdras restablece el orden de la adoración en el templo en aquellos días. Y para el 444 Nehemías restablece el muro de la ciudad. Ahora, después de esos tiempos de avivamiento en la época de Nehemías, de Esdras y de Zorobabel y de Josué, cuando ellos retornan de Babilonia, los judíos comenzaron a caer en un periodo de decadencia e enfriamiento. Y en ese periodo final que nos describe el Antiguo Testamento surgen dos profetas, Malaquías y Zacarías. Entonces la época de Malaquías es una época donde se mantenían, si se puede decir, las ceremonias religiosas en el templo, los rituales, los sacrificios, pero por lo que vamos a ver, se había vuelto algo muy ritualista, donde las personas, y especialmente los sacerdotes, ofrecían, pero su corazón era un corazón que menospreciaba las ofrendas de Jehová y a Jehová mismo. Entonces, tanto el sacerdocio como el pueblo, vamos a ver en el pasaje, estaba en un estado de adormecimiento espiritual, en un estado de somnolencia, en un estado de apatía, en un estado de enfriamiento espiritual. Y eso se veía afectado especialmente en la adoración a Jehová. Porque como decíamos ayer, cuando la iglesia, cuando los hijos de Dios, a figura o como lo vemos en esta figura, entran en un estado de decadencia, enfriamiento espiritual, la adoración a Dios se va a ver profundamente afectada. Ya no nos vamos a presentar como sacrificios agradables a Dios, sino que cuando el estado espiritual del pueblo de Dios es bajo, eso va a afectar la adoración. Y hoy vamos a ver qué significa eso para nuestros días. Entonces vamos a volverlo a leer verso por verso. Usted de pronto pasó conmigo leyendo estos pasajes, usted va a decir, pero bueno, ¿de qué trata eso? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, eso tiene que ver mucho con nosotros, porque recuerde que esto es figura de algo celestial y recuerde que Dios dejó esto escrito para nuestra enseñanza. Entonces vamos a meditarlo verso por verso nuevamente. Comienza el pasaje diciendo así en el 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Aquí el Señor nos va a mostrar desde un comienzo que Él comienza a percibir que estos sacerdotes no demuestran honra ni respeto hacia su nombre. Hay una ingratitud visible de estos sacerdotes. Hay un menosprecio de ellos hacia Dios, ¿sí? Y Él da ejemplos. El primer ejemplo que Él da es que un hijo normalmente honra a su padre. Y un siervo normalmente honra a su señor. Es lo más natural que uno espera de un hijo al cual le dio la vida, al cual lo ha sostenido, al cual lo ha cuidado, lo ha amado, que cuando uno hable a él, uno lo mande a él, o cuando está él en la casa, él tenga una actitud de respeto hacia uno, hacia la esposa. Es muy extraño, solo nuestra generación tolera el irrespeto hacia los padres como algo normal. Pues no es normal. Siempre lo normal era que los hijos honraran a los padres. Y el Señor dice: yo fui como un padre para ustedes.
Ustedes estaban esclavos en Egipto, yo los saqué y los hice mi pueblo, mis hijos. Les di mi ley, les di la oportunidad de acercarse como ningún otro pueblo lo podía hacer y les di la oportunidad de adorarme. Y yo esperaba gratitud de ustedes, oh sacerdotes, y no la tienen hacia mí. Él da otro ejemplo. El siervo también honra a su Señor. Y dice él, y si soy yo, Señor, ¿dónde está mi temor? Normalmente, aún en nuestros días, si yo soy empleado, si yo tengo un jefe, si yo estoy al mando de alguien, yo lo voy a respetar. Si él me dice haga esto, yo lo voy a hacer. Si él me pide que yo trabaje en este horario, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él es mi Señor. En aquella época todavía más, porque habían esclavos. Y un señor tenía toda la autoridad sobre sus siervos o esclavos. Entonces el Señor dice, miren, si un hijo honra a su padre y si un siervo teme a su Señor, ¿dónde está mi temor y dónde está mi honra? Entonces, ¿qué pasaba? Los sacerdotes se habían acostumbrado a ministrar en el templo de una manera muy profesional. Entonces ellos iban, sacrificaban los animales, hacían todas las cosas, pero aunque hacían todo eso, el pecado era que ellos lo hacían sin temor, sin respeto a Dios, sin reverencia, o sin la debida reverencia que la dignidad de Dios demandaba. Era un servicio por costumbre, sin devoción, sin amor, sin pasión. Ahora eso ya comienza a hablarnos a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque como hombres y como hijos de Dios, ahora somos sacerdotes del Dios verdadero por medio de Jesucristo. Y si somos sacerdotes, se nos da el privilegio de servir en aquellas cosas que son santas, y con aquellas cosas que tienen que ver con Cristo, con el Evangelio, con la iglesia. Pero hay tiempos de tanta decadencia que los mismos sacerdotes encuentran que las cosas del Señor pueden ser menospreciadas. Y no se respeta al Señor, no se honra al Señor como deberíamos. ¿Sí? Y aquí comenzamos a ver cuando Dios comienza a juzgar a aquellos que Él ha llamado a servirle. Estos no eran personas que iban a ser juzgadas porque estuvieran en la borrachera. Estos no eran personas que iban a ser juzgados porque fueran infieles a sus esposas. Estos no eran personas que iban a ser juzgadas porque tal vez eran malos empleados en sus trabajos. No, eran personas que servían a Dios, pero con el espíritu incorrecto. ¿Sí? Y ahí comenzamos a ver ejemplos prácticos, mi hermano, sin comenzar a introducirnos todavía en el tema. Si a usted tal vez su papá lo llama un día que le haga un favor, como es su papá, por respeto a su papá, por amor a su papá, usted va. Si a usted en su trabajo, su jefe le dice haz esto, usted lo hace. Si le dice llegue a tal hora, usted lo hace. Pero yo le pregunto, mi querido hermano, ¿usted tiene el mismo respeto, la misma diligencia, el mismo amor a Dios? Cuando Dios nos llama a la oración, a la consagración, al servicio, a una reunión, ¿somos igual de respetuosos y honramos a Dios como hacemos tal vez con nuestros jefes en nuestro trabajo? ¿O como hacemos tal vez con nuestros padres? A veces honramos al jefe, honramos a nuestro papá, pero las cosas de Dios sí las podemos tener en un segundo, en un tercer y hasta en un cuarto plano. Y dice el Señor, honran a todo el mundo y no me honran a mí. Son dispuestos para muchas cosas, pero en lo mío lo hacen con menosprecio. Vamos a orar, uy no, qué pereza. Vamos a congregarnos, uy no, no tengo tiempo. Tengo tiempo para esto, tengo tiempo para esto, tengo tiempo para esto, pero lo del Señor lo puedo menospreciar. Tal vez ese mensaje para esos sacerdotes era más para nosotros que para ellos. Ahora mire lo que ellos decían. Dice ahí en el 6. Y decís,
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Una de las cosas más tremendas que uno encuentra en este pasaje es que estos sacerdotes hacían esto, hermanos, practicaban lo malo y no se daban cuenta. Aquí el profeta está denunciando el pecado de ellos y ellos decían, pero bueno, ¿en qué hemos deshonrado al Señor? ¿En qué lo hemos menospreciado? Una de las cosas más lamentables es cuando los mismos sacerdotes de Dios han endurecido tanto su corazón que son ciegos ante sus propios pecados. Ellos no se dan cuenta que están equivocados. Ellos se encuentran que están actuando bien. Ellos se encuentran que no están pecando. Ellos están ciegos, hermano. Hay hermanos que uno se da cuenta que están mal. Uno se da cuenta que son irresponsables en las cosas del Señor. Uno se da cuenta que no hay consagración, no hay devoción, no hay servicio. Y ellos no se dan cuenta, pues como no roban, como no matan, como no están en la cantina, como no están pecando tal vez en un pecado serio como la fornicación, ellos piensan que tal vez yendo el domingo ya cumplieron. No se dan cuenta de sus pecados. No se dan cuenta que se están volviendo detestables delante de Dios con esa apatía espiritual que tienen. No se da cuenta que en su irresponsabilidad con la adoración verdadera y lo que ella demanda, ellos se están volviendo blancos de la ira de Dios. Se volvieron insensibles. Se volvieron menospreciadores y no se dieron cuenta, hermano. Terrible, ¿no? Hay veces uno se da cuenta que está pecando en esto y dice, uy Señor, yo cómo me he vuelto descuidado, cómo me estoy volviendo de irresponsable en tus asuntos, cómo me es fácil ahora no congregarme, cómo me es fácil ahora no orar, cómo me es fácil ahora no tener comunión con otros hermanos. Pero hay gente que está en ese estado y no se da cuenta, hermanos. Preguntan ellos, ¿en qué? ¿En qué menospreciamos tu nombre? Y ahora el Señor les va a responder, hermanos. Miren el primer asunto que el Señor va a manifestar en que estos hombres estaban menospreciando el nombre del Señor. Dice ahí el 7. En que ofrecéis. Como los datos móviles están desactivados, primero tendrás que activar la conexión Wi-Fi y conectarte a una red. No sé por qué se activó con la voz. Entonces dice ahí el 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Uno de los trabajos que tenían los sacerdotes en el lugar santo era mantener lo que la Biblia llama la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa tenía que tener 12 panes, 6 y 6, en 2 hileras. Y ese pan tenía que hacerse de cierta manera. Ese pan era ofrecido a Dios, pero ellos comían de ese pan. Y aquí dice que estos sacerdotes consideraban ese pan que estaba en el altar de Dios pan inmundo. Y menospreciaban, dice ahí, la mesa del Señor. ¿Sí? Ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios espera que nosotros ofrezcamos cosas, pero no de cualquier manera. Ellos no podían ofrecer cualquier pan. El pan tenía que tener una cantidad de ingredientes según lo determinaba la ley. Y además ese pan no podía ser usado para cualquier uso. Solo podían ofrecerlo a Dios y solo podían comer los sacerdotes. ¿Sí? Pero estos sacerdotes comenzaron a ofrecer pan inmundo y menospreciaban la mesa del Señor. Ahora nosotros nos podríamos poner a pensar, ¿qué sería ese pan inmundo?
Bueno, la principal referencia del pan era que el pan no podía tener levadura. Porque el pan que tenía levadura para Dios era inmundo, ¿sí? Ellos tenían que hacer el pan sin levadura. Ahora, sin ir a una interpretación muy personal de esto, porque no es mi interés, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde los sacerdotes del Nuevo Testamento estaban ofreciendo un pan inmundo. ¿Saben cuáles sacerdotes? Los sacerdotes de la iglesia de Corintio. Vamos a leer el pasaje rápidamente. Primera de Corintios 5, verso 6. Porque esta es la primera acusación que el Señor hace contra ellos. Ellos estaban ofreciendo al Señor un pan inmundo. El pan en el Nuevo Testamento, especialmente en la epístola de Pablo a los Corintios, es una referencia al cuerpo de Cristo. Pero no en el sentido del cuerpo también, en la cena, en el sentido del cuerpo que fue entregado por nosotros, pero en el sentido del cuerpo del cual somos todos nosotros miembros, un solo cuerpo. O sea que ese pan hacía una referencia al pueblo de Dios. Por eso eran 12 panes, haciendo una referencia a las 12 tribus de Israel. Pero en el Nuevo Testamento hay solo un pan, porque solo hay una iglesia. Entonces ese pan hacía referencia a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que somos todos los que hemos creído en Él. Ahora, esta iglesia era un pan, pero era un pan inmundo, hermanos. ¿Por qué era un pan inmundo? Porque era una iglesia que tenía ingredientes que Dios no le agradaba. ¿Saben cuál ingrediente? La levadura. ¿Y saben qué significa la levadura? Pecado. Vamos a leerlo, porque usted dice, el hermano Pablo, ¿dónde saca todo eso? No, lo vamos a leer. Yo solamente le estoy explicando lo que Pablo nos va a decir aquí en el verso 6. Primera de Corintios 5, 6 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Un poco de levadura permeaba toda la masa. ¿Y saben cuál es la levadura que Pablo está hablando ahí? El pecado. Es más, el contexto es un asunto donde un cristiano en Corintio estaba cayendo en un pecado de fornicación con la esposa de su papá. Y los hermanos lo estaban permitiendo. Y Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. O sea, no es bueno que ustedes permitan eso entre ustedes, porque esa levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. O sea, la masa que nos habla del pan debería ser santa, no inmunda. Entonces, si yo hago una conexión entre lo que hacían los sacerdotes en los días de Malaquías y lo que hacían los corintios, yo puedo pensar que ese pan inmundo que estaban ofreciendo los sacerdotes era una ofrenda de como pueblo de Dios, pero era un pueblo que en sus ofrendas estaba haciendo cosas a Dios, pero era un pueblo que tenía una práctica del pecado sin tratamiento. Cuando el pueblo de Dios se acerca a ofrecer a Dios, pero están llenos de pecado, hermanos. Eso era el problema de los sacerdotes. Ellos pensaban que podían ofrecer cualquier cosa y Dios la iba a recibir. Pues Dios no recibe cualquier ofrenda, hermanos. Cuando nosotros queremos ofrecernos a nosotros mismos, o cuando nosotros como pueblo nos estamos ofreciendo a Dios, Dios espera que esa ofrenda sea limpia. Y el pecado daña la comunión del cuerpo de Cristo. Y estos sacerdotes permitían que se ofreciera a Dios de cualquier manera. Un ejemplo práctico sería una iglesia, un grupo de cristianos que saben, como estos corintios, que hay fornicación entre ellos y no hacen nada con el pecado y se reúnen el domingo a orar, a cantar, y los hermanos saben que hay ese pecado entre ellos y no lo tratan. Eso sería un pan inmundo. Ahora, Corintios no solo tenía el problema de la fornicación. Si usted lee una lectura rápida de la carta, capítulo 1 y 2 y 3, ¿cuál es el pecado primero que Pablo trata ahí? Divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de quién, ¿usted de quién es? Ah, no, yo soy de Cristo. Entonces la iglesia estaba sectorizada, llena de pecado, de división, carnalidad. Dice Pablo, eran como niños espirituales.
Pero esos que eran como niños que estaban peleándose por cosas, aún así llegaban el domingo a hacer memoria del Señor, aún así llegaban el domingo a predicar, aún llegaban así el domingo a orar, pero era un pan con levadura. ¿Qué más había en los corintios? Problemas de inmoralidad. Cuando los hombres se acercan a adorar, pero están esclavos de la lujuria, hermanos, esclavos de la pornografía, esclavos de malos pensamientos. Ellos creen que pueden adorar a Dios, servir a Dios, pero su masa está contaminada. Esos son panes inmundos, hermano. Cuando yo creo que puedo acercarme a adorar a Dios, pero tengo una enemistad con mi hermano, amargura, falta de perdón, eso es un pan inmundo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué más había en Corintio? Problemas entre los hermanos, tanto que se llevaban a los tribunales. El cristiano en Corintio peleaba el viernes con el hermano, lo llevaba el sábado al tribunal y el domingo venía a la reunión. Panes inmundos. ¿Qué más había en Corintio? Dice en el capítulo 11, favoritismo, los ricos con los ricos y los pobres con los pobres, los del norte en el norte, los del sur en el sur. Favoritismo. Y ellos adoraban a Dios menospreciándose los unos a los otros y creían que Dios escuchaba su adoración. Miren lo que dice ahí más adelante. Dice ahí en el verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. O sea, no ofrezcan un pan contaminado, hermanos. Límpiese. Estos sacerdotes no limpiaban la masa, ofrecían cualquier pan inmundo a Dios. Pablo les dice: límpiense. Si hay orgullo, lujuria, envidia, contienda, orgullo, amargura, límpiense. Porque Dios es santo. Dios, que conoce lo profundo del corazón, no va a recibir una ofrenda de nosotros, un sacrificio de alabanza, un sacrificio de oración, si nosotros estamos llenos de vieja levadura. Entonces límpiense, decía Pablo. Dice ahí: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. O sea, límpiense para que sean algo en Cristo agradable, no como están ahorita llenos de levadura. Dice el 8: así que celebremos la fiesta no con la levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Ofrezcan panes sin malicia, sin maldad, sino panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Hermanos, Dios quiere integridad, que haya algo sincero, puro, verdadero, no solo de labios, no solo externamente. Ellos, todos los sacerdotes, hacían todo el ritual, pero cuando Dios examinaba el pan decía: está inmundo. Y a ellos no les importaba, la mesa de Jehová era como cualquier mesa. Y eso habla cuando la iglesia pierde su integridad, su santidad, su consagración, su pureza. Y no importa que estamos en pecado, no importa que estamos en adulterio, no importa que estamos en fornicación, no importa que estamos divididos, no importa que estamos peleando, no importa que estamos murmurando, no importa que hay una cantidad de pecados, no, eso le damos la espalda y adoramos a Dios como si Dios no se diera cuenta. Dios se da cuenta, hermano. Así nosotros nos hagamos los de la vista gorda, Dios se da cuenta. Pero estos sacerdotes menospreciaban las ofrendas a Jehová y lo hacían contaminado. Entonces, hermanos, hay que comenzar a pensar si en nosotros hay la levadura del pecado. Levadura de orgullo, levadura de autosuficiencia, levadura de divisiones como lo había entre ellos, levadura de pleitos, levadura de inmoralidad sexual. Esa levadura hace el pan inmundo y la adoración es profanada. Imagínense un ejemplo bien grotesco: un muchacho, bueno, un hermano ya mayor, sale de su habitación
habiéndose sumergido en el oscuro mundo hediondo de la pornografía. Y él sale a la reunión, coge una guitarra y comienza a cantar canciones para Dios. ¿Usted cree que eso es agradable para Dios? Así cante como un ángel, hermano. El pecado daña la masa. Dios no acepta cualquier tipo de ofrenda, hermanos. Él quiere que sea pan limpio, no inmundo. Pero como que nosotros nos acostumbramos a veces a que a Dios es que no hay nadie que más lo haga, entonces pongamos al hermano, aunque el hermano esté, es que es el hermano tal y nadie le puede decir nada, aunque sea orgulloso, arrogante, divisivo, no le puede decir nada. Entonces nos acostumbramos a la levadura del hermano, porque es el hermano. No, hermanos, Dios es santo y hay cosas que si realmente queremos que Dios haga algo entre nosotros, necesitamos limpiar. ¿Saben qué dice Pablo en el capítulo 5? Saquen a ese perverso de entre vosotros. Hay cosas que no deberían estar en la iglesia porque dañan el pan, lo vuelven inmundo, hermanos. Volvamos a Malaquías. La primera cosa que el Señor trata de estos sacerdotes es que ellos ofrecían cualquier tipo de pan y menospreciaban al Señor. Dice el 12: y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es menospreciable. O sea, a veces, hermano, la mesa también nos habla de la comunión de la iglesia, ¿no? Pablo más adelante ahí en Corintios también decía que nosotros menospreciábamos la iglesia, menospreciábamos la comunión. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de pleitos. Entonces a veces nosotros menospreciamos cosas que son santas, hermano. La iglesia para Dios es santa. Las convocatorias de la iglesia son santas. La vida de oración de la iglesia es santa. Cuando la iglesia se reúne a adorar, eso es santo. Cuando la iglesia se reúne a escuchar la palabra, eso es santo. Pero hay hermanos que en su corazón ya, pero ¿para qué orar? ¿Para qué ir a un culto de oración? ¿Para qué ir a una reunión de la palabra? Y se vuelven menospreciadores de la comunión, se vuelven menospreciadores de las cosas del Señor. ¿Sí? Hay hermanos, yo no sé acá, gracias al Señor pues no tengo mucho detalle de la realidad de cada uno de ustedes, ni de la iglesia acá. Pero hay hermanos donde yo digo que para ellos es fácil el domingo de la cena del Señor irse al cumpleaños de fulana. El siguiente domingo, no, tampoco puedo venir. ¿Por qué? No, porque es que me fui a pasear con la familia. Aparece por allá a los 20 días. El siguiente domingo, ¿por qué no pude? No, es que no pude, no. Estaba jugando el equipo de fútbol que le gusta. Menosprecian la comunión, hermano. Son sacerdotes que en su corazón no valoran la iglesia, la comunión, el cuerpo. Son menospreciadores, hermano. A veces las cosas que tienen que ver con Cristo, su iglesia, son como... Si el jefe nos llamara, volvemos al ejemplo, iríamos. Si nuestros padres nos llamaran, lo haríamos. Pero como son las cosas del Señor, para mí son... Segundo pecado de estos sacerdotes, ahí en el verso 8, dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era el segundo pecado? Cuando ellos traían animales para el sacrificio, los sacerdotes ofrecían animales con una cantidad de imperfectos, cojos, enfermos, malos. Estos sacerdotes ofrecían lo defectuoso, lo peor a Dios. Y si usted mira, la ley enseñaba que el sacrificio, como lo veíamos el jueves, tenía que ser perfecto. El sacrificio no podía tener defectos. Pero estos sacerdotes ofrecían a Dios cualquier cosa.
Ellos pensaban que a Dios se le podía servir de cualquier manera. Había un espíritu de menosprecio en estos sacerdotes. Ahora alguien decía, ¿por qué yo le ofrezco a Dios cualquier cosa? Porque mi corazón está distante de Él. Yo puedo ofrecerle a Dios de manera formal, hipócrita, y aún como vamos a verlo, de manera aún fraudulenta, siendo sacerdote de Dios. Y el Señor dice, primero miremos el contexto y después vamos a ver algunas aplicaciones. Dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Entonces, ¿cómo me van a ofrecer algo a mí así? Trate de hacerlo así sea con su príncipe. Pues póngase usted a pensar, llegaba el judío y le decía al príncipe de la ciudad o de la nación, tengo una ofrenda para ti, para darte honor. Y le sacan el animal todo cojo. O el animal malo, enfermo. Ni el príncipe lo iba a recibir. Es como si yo me le acercara a usted y usted está de cumpleaños, hermano. Y yo le digo, mire hermano, tengo, no sé, le voy a regalar un computador. El problema es que la pantalla está dañada. El problema es que el teclado no le sirve. Y el problema es que el cargador se me rompió. Pero se lo doy con todo el amor porque usted es una persona importante para mí. ¿Usted qué va a decir? ¿Cómo me va a dar eso? Si me va a dar algo bueno, ¿no? Pero ellos hacían con el Señor eso, lo peor, lo que les sobraba. ¿Sí? Y a veces nosotros damos cosas a Dios, pero Dios no se agrada. ¿Saben por qué, hermano? Porque le damos a Dios lo peor, lo que nos sobra, lo que no nos sirve. Hasta en el dinero. Jesús usó esa figura. Los ricos aparentemente daban mucho, pero en realidad daban era lo que les sobraba. O sea, lo peor. En cambio, una mujer pobre dio todo lo que tenía. O sea que lo mejor. Y ese era el pecado de estos sacerdotes. Tenían la obligación de darle lo mejor al Señor, pero le daban lo peor. Ahora usted dice, no, eso es un asunto del Antiguo Testamento. No, hermanos. ¿Saben que Dios espera lo mejor? No, Dios no espera, hermano, que nosotros le demos el 20, el 40, el 50, sino Dios espera que nosotros nos demos totalmente a Él. ¿Qué días veíamos? Hasta nuestra propia vida. Pero algunos roban a Dios. Y no estoy hablando de dinero, hermanos. Un ejemplo de dinero, pero había una realidad espiritual tremenda. Una pareja en la iglesia de Jerusalén. Todos los hermanos en ese avivamiento decían, yo voy a vender mi herencia y la voy a dar al Señor. Y una pareja dijo, nosotros también. Salieron del lugar de reunión y el esposo le dijo a la esposa, bueno, no le vamos a dar todo. Suficiente que le demos una buena porción y nos quedamos con algo nosotros. Y ella dijo, suficiente. Llegaron, Pedro recibe la ofrenda y les dice, ¿por qué habéis conspirado y habéis mentido contra el Espíritu Santo? Dios os ha tentado. ¿Cuál era la tentación del diablo? Démosle una parte al Señor y otra para nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Cayeron muertos ese día. ¿Por qué? ¿Por qué cayeron muertos? ¿Usted por qué piensa que cayeron muertos? Pedro dice, porque ellos mintieron. ¿Cuál era el pecado? Vamos a dar todo, pero en realidad no dieron todo, mintieron. Su devoción no era sincera. ¿Saben que Dios prefiere que usted diga, no le voy a dar nada, a que usted diga, le doy todo, Señor, y a la hora de la verdad, no le da todo? Dios prefiere que usted sea frío o caliente, pero los tibios, Él los vomitará. Y a veces nosotros decimos como Ananías y Zafiras cantando, somos tuyos, Señor, es tu derecho, tú nos compraste, yo me rindo a ti, mi vida entera para ti. Y cuando salimos, mentimos. No damos lo que prometemos, no damos nuestra vida, no damos nuestro tiempo, no nos consagramos, no servimos, no nos sacrificamos, apenas lo que nos sobra de tiempo, si acaso, para ir el domingo. Estamos robando a Dios.
Estamos mintiendo porque, no, yo amo a Cristo y Él es mi Señor. ¿Realmente Él es el Señor de su vida? ¿O Él señorea por ahí el 60, 70 y usted hace el resto con su vida? Hermanos, yo no les estoy exagerando, así enseñaba Jesús. Yo quiero que leamos un pasaje, porque a veces yo siento que los hermanos dicen, no, esos hermanos son muy radicales. Jesús enseñaba así, hermano. Señor, quiero seguirte. Las zorras tienen guarida, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su casa. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por mí? Señor, deje que entierre a mi papá y ahí voy a seguirte. Que los muertos entierren a los muertos. Ahora tu papá soy yo, ahora tu prioridad soy yo. ¿Ustedes han escuchado a Jesús así? Jesús quería que las personas que lo siguieran ¿qué? Verdaderamente. Miren lo que dice ahí Lucas 24, verso 25, un pasaje que yo creo que ilustra bien lo que está mostrándonos el Señor. Dice ahí, Lucas 24, verso 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, hay mucha gente que iba detrás, pero él se vuelve y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. Lucas 14, verso 26. Sí, creo que dije 19. Lucas 14, verso 26. Dice, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. La gente viene entusiasmada siguiendo al Señor. El Señor los confrontaba y les decía, mire, ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que aborrecer su vida, su familia, lo más cercano a usted. Porque si usted no hace eso, o sea, si usted no está dispuesto a seguirme totalmente, no puede ser mi discípulo. Yo no acepto una ofrenda menor a eso. Eso quiere decir que yo tengo que ser papá, esposo, padre. No. Aquí es una cuestión de ¿qué? Prioridades. Pero algunos, hermano, vamos a seguir al Señor. Ay, es que me casé, hermano. Se casó, ya no pudo ser discípulo. No, hermano, es que tengo un trabajo. Consiguió un trabajo y se le olvidó ser discípulo. No, hermano, es que conseguí una finca, está prosperando y se le olvidó ser discípulo. Hermano, el discipulado verdadero requiere un compromiso total. Pero a veces nosotros decimos, Señor, yo voy a ofrecer lo más importante para ti. Y traemos un animal cojo, ciego, malo. Traemos... Eso en pocas palabras, hermanos, decirle, Señor, yo quiero servirte, pero le doy lo que no vale, lo que no sirve. Entonces mire lo que él dice, porque él explica aquí más adelante en el verso 28, él hace una parábola. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y la explicación nos la da en el verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Se está entendiendo? Él les da el ejemplo. Miren, cuando uno va a edificar, uno calcula cuánto se va a gastar. Porque si usted no hace un buen cálculo, usted comienza a edificar y queda a la mitad del camino y va a hacer burla. ¿Saben qué les está diciendo? El costo del discipulado es tanto. ¿Quieren comenzar? Porque a veces nosotros, lastimosamente en nuestros días, tenemos un cristianismo, como decía Chuy Olivares, sin sangre, sin sacrificio, sin consagración. Los cristianos vienen a recibir, pero no a dar. Los cristianos esperan que Dios les dé todo, pero ellos no están dispuestos a dar nada. Los cristianos se volvieron espectadores. Yo a veces le digo a los hermanos de la iglesia, ¿usted no se cansa de estar sentado, hermano?
Usted no se cansa de venir a escuchar. 5 años, 10 años y nada de servicio en su vida. Nada de consagración, nada de oración, nada de sacrificio, nada de trabajo, nada de ministerio. Solo un espectador. Nada de tiempo, nada de trabajo. ¿Qué le ofrece usted al Señor? Nada. Sacrificios que para el Señor son malos, tuertos, malos, cojos. Y esperamos que Dios se agrade de nosotros, hermano. Esperamos que las iglesias crezcan. Esperamos que Dios bendiga la obra, cuando ni siquiera nosotros nos estamos ofreciendo plenamente a Dios. Perdemos el tiempo en la televisión, los deportes, el entretenimiento, los vicios, pecados, internet. Bueno, no digamos cosas tan graves. Perdemos el tiempo a veces ocupado en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros asuntos, y la casa de Dios está desierta. Ofrecemos sacrificios. Hermano, yo un día le decía a los hermanos así: si ustedes me dieran a mí lo que le dan a Dios, yo los hubiera sacado hace años de la iglesia. Haciendo el ejemplo del príncipe. ¿Se acuerdan? Dice el Señor: si usted le ofreciera eso al príncipe, el príncipe se agradaría. Si yo fuera Dios, no me estoy poniendo en el lugar de Dios, pero si yo fuera Dios, si usted me diera el tiempo que me da, hiciera las cosas que usted hace para mí, yo no lo llamaría mi hijo. Es que hay hijos de Dios tan, hermanos, no sé qué palabra usar, tan irreverentes, tan desprovistos de amor, tan irresponsables, que le ofrecen cualquier cosa al Señor. A veces llegan a la reunión y mientras está la iglesia orando, él está en el celular, preocupado, con hambre, pensando en la crisis de Venezuela, en la pandemia, su corazón alejado, hermanos. Volvamos a Malaquías. Es un pasaje muy tremendo, ¿no, hermanos? ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? ¿Cuáles son nuestros sacrificios, hermano? A veces hay hermanos que le dicen a uno como: hermano, ¿sí vio que vine el domingo y el sábado? Ay, hermano, Dios espera más eso. Dios espera que usted se presente todas las mañanas. Antes de hablar con nadie más, usted se presente en la oración. Dios espera que usted esté dedicado a la palabra, hermano. Dios espera que usted entregue su vida, su tiempo a servirle a Él, a servir a los hermanos. Así como Cristo se entregó, Él espera que nos entreguemos hasta la muerte. Que muramos con las botas puestas sirviéndole a Él. Dice ahí el verso 10: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Hermano, Dios sostenía a estos sacerdotes. Ellos comían de las ofrendas. Ellos vivían de las cosas sagradas. Y aún así hacían las cosas. Hermano, usted come, usted vive, usted tiene un trabajo, usted tiene una provisión porque Dios lo quiere. Usted tiene salud porque Dios lo quiere. Usted tiene vida porque Dios lo quiere. Y aún así somos. Y dice: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. O sea, yo no quiero más su servicio. Si ese es el servicio que ustedes tienen para mí, y ese es el espíritu con el que ustedes me sirven, yo no quiero más. Dedíquense a otras cosas. De verdad. Yo a veces le digo así a los hermanos: hermanos, si usted no tiene tiempo para orar, usted no tiene tiempo para reunirse, usted no tiene tiempo para servir al Señor en la iglesia con todo su corazón, dedíquese a otras cosas. Allá hay una cantina. Vaya, desperdicia su vida en el alcohol. Allá está el mundo con todos sus placeres. Vaya para allá. Si no va a servir al Señor, si no va a amar al Señor, el Señor no quiere gente irresponsable, tibia, descuidada.
Yo no tengo complacencia, dice el Señor. Yo no me agrado de eso. Palabras fuertes, ¿no? No quiero escucharte más, como si le dijera a uno que es predicador, no quiero escucharte predicar más. O al que sirve en la alabanza, no quiero escucharte que cantes más. O al que ora, no quiero escucharte más tus oraciones hasta que tú no cambies eso. Fuerte, ¿no? Un mensaje que yo les decía, un fuerte, hermanos. Dice el Señor en el 11, porque desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Si ustedes no lo hacen bien acá, yo tengo mucho pueblo que me adora, que me sirve entre las naciones, porque mi nombre es grande. Hermano, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Si nosotros no adoramos y servimos a Dios como corresponde, Él va a levantar pueblo en muchos otros lugares. Hay lugares donde nuestros hermanos están dando su vida, muriendo por Cristo, muriendo por predicar el Evangelio, muriendo por servir a la iglesia de Dios. El nombre del Señor es tan grande que Él está siendo predicado en toda la tierra. ¿Sí? Nosotros no somos indispensables. Si una iglesia no cumple, el Señor quita ese candelero, dice la palabra. Si un hijo de Dios no da fruto, Él corta el pámpano. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Dice el 12, y aunque el nombre del Señor es alabado en toda la tierra, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es este, y me menospreciáis. Hermanos, este pueblo estos sacerdotes menospreciaban la comunión. Hoy en día es tremendo. Yo a veces siento que la pandemia le abrió una puerta al menosprecio a ciertas cosas. Bueno, ir hoy a la iglesia es prender el celular, acostarse en la cama y mirar una reunión, hermano. Mientras otros están orando, yo estoy ahí comiendo, mientras escucho las alabanzas. Una cosa, hermanos, que es un menosprecio tremendo. Bueno, mirar esas naciones allá, cuando uno mira la historia de los mártires en China, en Rusia, en Rumania, para ellos reunirse literalmente duraban 4 horas para poderse reunir. Tenían un culto de 4 horas, 5 horas de oración. Hoy la iglesia no se reúne a orar. Bueno, hermanos, llega una enseñanza y usted lleva 30 minutos, ya comienzan a bostezar y a dormirse. La iglesia no puede soportar un mensaje de 1 hora. Los cristianos, vamos a evangelizar, nadie va. Las cosas del Señor, así como dicen, nos parecen fastidiosas. Usted ve el hermano que lo va a exhortar y usted de una vez lo va evitando. Qué fastidio, dicen en el corazón algunos. Fastidio la comunión, qué fastidio las oraciones, qué fastidio la iglesia. Así eran estos sacerdotes, hermano. Dios nos libre de esa actitud, ¿no? Oh, qué fastidio es esto, decían ellos. Tremendo, ¿no, hermanos? Y me despreciáis. Porque cuando usted desprecia las cosas del Señor, usted está despreciando al Señor. Cuando usted desprecia la oración, la iglesia, la comunión, usted está despreciando al Señor, hermano. Dice Jehová de los ejércitos, si trajiste el hurtado, cojo, enfermo y presentaste su ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Jehová. Ahora, el pecado de los sacerdotes afectaba al pueblo, hermanos. Porque entonces la gente se acostumbró a traer cualquier cosa a Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes daban esa imagen de Dios. A veces, tremendo, hasta los predicadores, hermano, hacen pecar al pueblo. Hermano, no importa, venga como sea. Sí, yo sé que usted no puede, hermano, tranquilo, siga viviendo así responsablemente. Sí, hermano, yo sé que es un menospreciador, vamos a orar por usted, por su familia. Si los sacerdotes son profanos, imagínese el pueblo. Y es que el sacerdote tiene un efecto sobre el pueblo. Si el sacerdote no ponía cuidado en la ofrenda, imagínese qué iba a hacer el pueblo.
¿Se está entendiendo? Si los líderes, los que presiden, los que enseñan, los hombres. Si usted como hombre menosprecia la reunión, ¿usted cree que sus hijos se van a convertir, hermano? Si usted como hombre menosprecia las cosas del Señor, la iglesia, la oración, la palabra, ¿usted cree que Dios va a bendecir su casa? No, usted va a traer ese efecto en los suyos, en lo que lo ven, lo siguen. Había un dicho muy común en la antigüedad: tal el sacerdote, tal el pueblo. ¿Saben qué, hermanos? Tal los hombres, tal la iglesia. Tal los hombres, tal la familia. Tal los hombres, tal la sociedad. Cuando nosotros somos menospreciadores, el pueblo se acostumbra a hacer las cosas de Dios de cualquier manera. Dice el 14: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. El pueblo se acostumbró a eso, a prometer: Señor, te voy a dar lo mejor. Y en últimas era un engaño, porque cuando venía daba lo peor. Dice: porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido en toda la tierra. Ahora, el mensaje termina en el capítulo 2, hermano. Porque esa es la parte, podríamos decir, la situación de ellos. Que a veces no es solo la situación de ellos, ¿no? A veces es la situación de muchos. Pero ahora el Señor, a los que están en esa situación, si usted se ha sentido en esa situación como yo tal vez me sentí en esa situación leyendo estos pasajes, ahora el Señor nos hace un mensaje a nosotros, un llamado de arrepentimiento. Se encuentra en el versículo 1 y 2 del segundo capítulo. Dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Esto es para ustedes, los sacerdotes. Dice ahí el verso 2: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. O sea, sacerdotes, ahora que ustedes han oído mi palabra, y si ustedes de todo corazón no deciden cambiar su actitud hacia el servicio hacia mí, yo voy a enviar maldición sobre vosotros. El Señor apela primeramente a lo que ellos están oyendo. Ahora ustedes que están oyendo, entendiendo, no van a seguir sacrificando lo malo, lo feo, lo dañado. Ya no sigan considerando mi mesa como algo inmundo. Ahora tienen que cambiar y tienen que hacerlo decididamente. Tienen que dar un alto en sus vidas y volver a los caminos antiguos. Si ustedes no cambian sus vidas, yo mismo los voy a maldecir. Qué palabra seria, ¿no, hermanos? Dice ahí: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido. ¿Sí? Si ellos no escuchan la palabra del Señor, no se arrepienten y no cambian, el Señor va a maldecir. Pero eso que el Señor dice que iba a hacer ya estaba sucediendo, porque dice: y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido. O sea, ellos ya estaban viendo la maldición, ellos ya estaban viendo la desolación, ellos ya estaban viendo algunos juicios de Dios. Usted recuerda que en la época de Ageo el Señor ya les había tratado a esta nación así: como ustedes están ocupados edificando sus casas, entonces ustedes van a trabajar, y cuando echen en su bolsa, el dinero va a caer con una bolsa rota. ¿Qué era eso? No veían bendición. A todo era en escasez, a todo era en estrechez. ¿Sí? O sea, ya ellos estaban viendo que Dios estaba cambiándole la situación, y ellos no entendían que eso era un juicio hacia su condición. Hermanos, yo escuché un mensaje que me impactó tanto cuando comenzó la pandemia. El hermano Miguel Núñez, él decía lo siguiente: he estado reflexionando en la iglesia de nuestros días, y él decía lo siguiente: ¿por qué será que Dios trajo semejante maldición y semejante enfermedad sobre nuestra generación?
¿Por qué será que Dios canceló los cultos de nuestra iglesia por más de un año? ¿Por qué será que Dios no permitió volvernos a congregar? ¿Por qué será que Dios no permitió a la iglesia volver a cantar junta? ¿Por qué será que el Señor no permitió que volviéramos a predicar el domingo a la iglesia? ¿Será que Dios no está maldiciendo su iglesia por el estado actual en el que se encuentra su iglesia? ¿Será que Dios no está hastiado de nuestras reuniones? ¿Será que Dios no está hastiado de nuestras oraciones? ¿Será que nuestro culto se volvió tan desagradable a Dios que cerró nuestras iglesias? ¿Será que hemos llegado a un punto donde Dios no quiere que nos reunamos? A mí eso me hizo reflexionar. Tal vez no fue el diablo, hermano. Tal vez Dios está dejando caer su maldición sobre nosotros para llamar nuestra atención a la manera como le estamos sirviendo, a la manera como le estamos buscando, a la manera como le estamos adorando. Dios canceló nuestras reuniones, hermanos. Dios no nos permitió estar juntos por mucho tiempo. Es más, a muchos Dios les quebró los negocios. A muchos Dios enfermó. A muchos Dios desestabilizó. ¿Será que no será causa de nuestros pecados y nuestra falta de adoración verdadera? Hermano, muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias perdieron sus cuentas, sus finanzas, sus recursos. ¿Será que Dios no estaba hastiado de lo que sucedía en esas iglesias? ¿Será que Dios no estaba hastiado de la apatía de los hombres en esas iglesias? Del servicio que ofrecían los hombres en esas iglesias. Hermanos, a veces uno ve que pareciera que Dios estuviera maldiciendo nuestra economía, nuestra familia, lo que hacemos. ¿Será que Dios no estará indignado con nosotros como sacerdotes? Dice el 3, si no hay arrepentimiento, dice el Señor, yo os dañaré la cementera. O sea, yo les voy a dañar sus trabajos, sus negocios. Si ustedes no se ocupan de mis cosas de la manera que corresponde, yo mismo. Hermano, ellos habían vivido 200 años antes la destrucción total de la nación. Dios destruyó el templo, acabó el sacerdocio, los llevó a Babilonia por sus pecados. Dios nunca jugó con Israel, hermanos. Dios nunca jugó con Israel. Dios siempre que les habló, les advirtió, les cumplió cuando ellos no se arrepintieron. ¿Saben qué dice la palabra? El apóstol Pedro dice: es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Miren lo que sigue diciendo, dice: yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Sabe cuál es la segunda implicación del juicio de Dios? La primera es la maldición. La segunda es que Él va a deshonrar a sus sacerdotes. ¿Sabe qué se hacía con el estiércol del animal en el sacrificio? El estiércol se cogía, se sacaba fuera de la ciudad y se quemaba. Porque el estiércol habla de aquello detestable, aquello que no sirve. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Yo voy a coger el estiércol de esos animales y se lo voy a untar en vuestros rostros. Eso es una señal de que ustedes no sirven. Ustedes me menosprecian a mí, yo los voy a menospreciar públicamente a ustedes. Ustedes me deshonran a mí, yo los voy a deshonrar a ustedes. Sí, eso habla de que el Señor honra a los que le honran, pero Él deshonra a los que le deshonran. Él va a afrentar a los que le afrentaron. Él va a menospreciar a los que le menospreciaron. Si usted honra a Dios, hermano, Dios lo va a honrar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a ayudar, aún en los momentos más difíciles, hermano. Pero si usted menosprecia al Señor, cuando usted necesite del Señor,
Él le va a menospreciar. Estos sacerdotes andaban con vestiduras sacerdotales, eran reconocidos por el pueblo, honrados por el pueblo, pero como ellos no honraban al Señor, el Señor les dice: yo voy a coger el estiércol de eso que ustedes me ofrecen, eso que es sucio, eso que es dañado, eso que es tuerto, cojo, yo se lo voy a untar en la cara. Palabras muy fuertes, ¿no? Y los voy a tratar como se trata el estiércol, porque miren lo dice ahí: y seréis juntamente arrojados con él. O sea, donde se ponía el estiércol y se quemaba afuera, así van a terminar ustedes. Uy, qué palabras tan fuertes, hermano. Muy fuertes, ¿no? Cuando la adoración al Señor es profanada, el Señor va a juzgar a aquellos que la profanan. Hay muchos, con esto termino, hermano, hay muchos hijos de Dios, sacerdotes del nuevo pacto, que son profanos, que viven vidas en pecado, vidas irresponsables, no tienen nada de consagración, nada de dedicación. Eso es una advertencia, hermanos, que Dios nos hace por su palabra, porque Él realmente espera que nosotros nos presentemos como sacrificios vivos, santos y agradables. Entonces, estas cosas, hermano, se escribieron para nosotros. Yo sé, hermanos, tal vez sea la única oportunidad que yo pueda estar aquí entre ustedes. Yo sé que este mensaje no es agradable, pero con la condición en la que está la iglesia en nuestros días, es un mensaje necesario, es un mensaje urgente y es un mensaje importante para nosotros. Dios nos permita oír y que usted, mi hermano, pueda considerar cómo está llevando su vida cristiana, pueda considerar qué está ofreciendo usted a Dios, pueda considerar cómo usted está en su corazón, amando, sirviendo o menospreciando las cosas que son del Señor. Vamos a orar. Vamos a ir a orar. Dios nos permita reflexionar en estas cosas, hermano. Dios nos permita realmente oír y decididamente. ¿Qué es decididamente? Con toda la convicción decirle: Señor, yo reconozco que tengo estiércol en la cara, Señor. Reconozco que tú has puesto tu mano contra nosotros, contra tu iglesia. Y decididamente pedirle al Señor hacer un cambio en nuestra vida. Decididamente pedirle al Señor que este sea un nuevo tiempo, hermanos. Un nuevo tiempo para buscarlo, para amarlo, para servirle como Él espera. Decididamente buscarle de todo corazón. Decididamente entregarle lo que Él merece, que es todo. Decididamente comenzar un nuevo camino. Si usted es de esos que son descuidados, hermanos, responsables, pida perdón. Comience de nuevo. Dios es misericordioso para darnos oportunidades y enderezar nuestros pasos.